Feliz encuentro, les habla Pastor García, terapeuta regresivo reconstrutivo y director de la Escuela del Niño Interior. Me da mucho gusto saludarlos y estar nuevamente en este espacio, sanando tu niño interior. Es el mes de noviembre y en este mes en Colombia se celebra el mes de los muertos. Es un mes donde generalmente recordamos y honramos a todas aquellas personas que estuvieron con nosotros, que estuvieron vivas en nuestro mundo, a quienes amamos, a quienes quisimos, con quienes compartimos mucho la vida. Y he querido, precisamente en este mes, hacer una recopilación de una serie de videos que hice hace algunos años sobre el niño interior, propiamente desde el 2014, y hacer una recopilación también de un curso que hice sobre el niño interior, donde hablábamos de la experiencia de la muerte de una persona, a quien llamamos Juan, que tuvo una experiencia cercana a la muerte, estuvo en un estado de coma, estado vegetativo durante 3 meses, y durante ese tiempo la familia, el hijo que es psicólogo y la esposa, le ponían unos audios míos sobre el niño interior allí en su cama de hospital, y de alguna manera estos audios le ayudaron a regresar. Pues fue lo que Juan, a quien hemos llamado pues por proteger su nombre, le hemos cambiado el nombre por supuesto, me contaba que estos audios de alguna manera le ayudaron después a encontrar su camino de regreso a casa, de regreso a la vida. He querido hacer esta recopilación también por amor y por consideración. Aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, y en especial de 7 pacientes que estoy viendo en este momento, entre esas personas con las cuales llevo procesos de 2, 3 años, 1 año, 5 años, un poco más, que les ha sido muy, pero muy duro y muy doloroso el poder elaborar esto del duelo, porque como me dicen algunas de estas personas, cuando se ama con alma, corazón y vida, es muy difícil desprenderse de ese ser que hizo parte de tu vida, que fue como una pequeñísima parte de tu alma, y perderle pues no es tan fácil de elaborar. Sí, estamos hablando del duelo por la muerte de un ser querido, donde se hace ese duelo de muerte, de luto, y que es muy duro, que es bastante doloroso. Entonces, a continuación van a ver una pequeña variación de un tema a otro, pero es una recopilación de estos videos donde contamos la historia de Juan, que estuvo 3 meses en coma y cómo tuvo unas vivencias extracorporales donde se vivenció como en el cielo, o lo que llamaba él un castillo de cristal, y luego vamos a encontrar cosas muy, pero muy interesantes. Puede ser un poco largo este video, pero les pido que lo pausen, que tomen nota del minuto en el cual lo pausaron, y al día siguiente lo pueden seguir escuchando. Les digo a todos que de antemano aprovechen, tomen aseguren su cajita de Kleenex, de pañuelos, porque algunos los van a necesitar. Es muy emotiva esa historia, es demasiado emotiva y les puede generar mucho llanto, mucho dolor, muchas emociones encontradas. Les cuento, yo no puedo decir que esto es verdad, que es real, que es fantasía, que es mentira. Lo que sí les puedo asegurar es que este paciente, después de esa experiencia cercana a la muerte y donde tuvo esas vivencias tan especiales, pues cambió y transformó totalmente su vida. Y hoy es un ser muy especial, muy maravilloso, que le ayuda a otros seres humanos en este caminar, en este andar por este camino, por esta senda espiritual y evolutiva. Les había dicho anteriormente que íbamos a ambientar este curso en la historia de un adulto, de una persona del presente. Entonces vamos a hablar del adulto del presente para empezar. Para dar inicio al niño interior, curso introductorio, y podernos familiarizar de forma sencilla con el tema, lo vamos a contar a través de la experiencia de Juan, un hombre de 45 años, que después de vivir 20 años con depresión, tiene una experiencia sobrenatural y reveladora
en su proceso de sanación del niño interior, de su propio niño interior. Cuando Juan llega a buscar ayuda terapéutica con mi persona, con el terapeuta Pastor García, director de la Escuela del Niño Interior, jamás imaginé que sería una historia realmente apasionante para mí. Y para Juan, el final de su depresión, ¿cierto? O del infierno, como coloquialmente él lo llamaba. Juan es un hombre de 45 años de edad, propietario de una empresa de comunicaciones que gerenció por más de 15 años. Se retira y delega su gerenciamiento a su esposa, quien se hace cargo de su funcionamiento y continuidad. Juan se retira por problemas de salud, pues lidia con una depresión severa, una depresión grave, diagnosticada por su psiquiatra, que le formula psicofármacos y antidepresivos para controlar dicha enfermedad. Juan pasa 10 años bajo medicación y sin mejoría notable. Por momentos suspende la medicación y el dolor emocional es cada vez más profundo, situación que lo lleva al aislamiento social y familiar. Deja de compartir con su esposa, con su hijo, sumiéndose en una soledad que le consume y arruga el alma. Encerrándose en un cuarto oscuro y pasando meses sin comunicarse con su familia y con otros seres humanos. Es bastante delicada esta situación y bastante particular, teniendo en cuenta que Juan es un empresario de las comunicaciones, del campo de las comunicaciones en Colombia. Por supuesto, hemos cambiado el nombre para guardar el sigilo, el secreto profesional, pero es bastante peculiar este caso, teniendo en cuenta que Juan es un comunicador social, un periodista y dueño de una de las empresas de comunicaciones, digamos, más grandes del país. Juan, en ese estado depresivo mayor, pierde el contacto con otros seres humanos y deja de comunicarse. Cuando él es un especialista en las comunicaciones, deja de comunicarse con otros seres humanos debido a su estado depresivo mayor. El paisaje emocional de Juan se torna cada vez más y más oscuro, sin esperanza. Cuando sale de los efectos dopantes de los psicofármacos y antidepresivos, solo desea terminar con el dolor e intenta suicidarse en repetidas ocasiones, situación que lo pone en más apuros, pues lo sacan de la comodidad de su casa y es internado en una clínica psiquiátrica, ¿sí? En una clínica mental, por largos periodos donde la mayor parte del tiempo está dopado, es poco consciente del fluir de la vida y del entorno. Cuando logra salir de la clínica, inicia planes de acción con el fin de mantenerse en equilibrio y con estabilidad emocional. Entonces busca ayudas alternativas en la medicina tradicional y alopática, con el fin de reducir el dolor existencial que percibe como un infierno de oscuridad que arranca la vida de su cuerpo. En este proceso de ayudarse, Juan acude también a brujos, mentalistas, sanadores, autoayuda, meditación, plantas medicinales sagradas, tomas de yagé, consulta con chamanes de la selva amazónica,
prácticas y elementos que, si bien le ayudaron por pocos periodos de tiempo, no fueron lo suficientemente terapéuticos para depurar el dolor emocional y existencial que arrancaba cada día las esperanzas y ganas de vivir. Pues los efectos de dichas prácticas y encuentros le motivaban y daban energías por pocos días o pocas semanas. Desmotivado por los pocos resultados, Juan se aisló mucho más a nivel social, al punto de irse de casa, dejando a su esposa e hijo, que lo amaban y acompañaban en dicho proceso. Juan se desapareció completamente del radar familiar por 3 meses, en los cuales estuvo viviendo en las calles y en lugares y sitios de mala reputación. Dejó de tomar los medicamentos y fueron reemplazados por marihuana y otros alucinógenos que consumía con el fin de matar ese dolor profundo que le impedía vivir y, por supuesto, le impedía la felicidad. En una noche fría de un invierno, Juan es ingresado en un servicio de urgencias con hipotermia y sobredosis de alucinógenos. Allí pasa 90 días en coma. A pesar de que Juan se encuentra en un estado vegetativo, no consciente, su esposa e hijo de 22 años no le abandonan, pues corre con la suerte de ser identificado por personal médico de la clínica donde anteriormente había sido ingresado por intentos de suicidio y por envenenamiento. Digo yo que corre la suerte porque en Colombia, en el país donde me encuentro, cuando llegan estos pacientes con sobredosis de drogas y entran en estados de coma o estados vegetativos, en muchas ocasiones los mismos médicos no le prestan mucha atención o el suficiente, cuidado terapéutico que requiera el paciente, y más si es alguien con situación de calle. Pues infortunadamente, me da pena, o sea, vergüenza decirlo, pero infortunadamente en muchos casos a estas personas las dejan morir. En el caso de Juan estuvo afortunado porque personal médico de la clínica de urgencias lo reconocen por sus visitas anteriores cuando había intentado suicidarse, y sabían pues que era una persona importante, que era un empresario, y esto de alguna manera hacía que le atendieran con cierta, prontitud o consideración, debido también o a la presión social o a la presión familiar o por la fama que esta persona tenía y de la cual gozaba en el momento. Entonces, estando allí, ocurre un milagro. Sí, señores, ocurre un milagro, o en lo que en medicina se podría llamar también una remisión espontánea, ¿sí? José, el hijo de Juan, estaba cursando el 9º semestre de psicología en ese momento, y le apasionaba todo este mundo de la salud mental. También le gustaba lo que era la meditación, el desarrollo personal, las constelaciones familiares, la programación neurolingüística, el coaching, mentoring, todo esto que ahorita mismo está de moda. Investigando sobre el estado de coma, la muerte y el alma, se encontró con información del niño interior. Asimismo, con alguien que estuvo secuestrado, sufrió un infarto y tuvo una experiencia cercana a la muerte que cambió su vida. Descubrir a esta persona fue algo milagroso, lo declara la familia, pues era un terapeuta que hablaba de la muerte como un regalo o experiencia gratificante para evolucionar en la vida espiritual. Asimismo, hablaba del niño interior y cómo sanarlo. Empezaron a escuchar meditaciones del niño interior y a ponérselas a Juan, que se encontraba en ese estado de coma.
A ese momento llevaba 2 meses en ese estado. 25 días después de estar escuchando la meditación Contacta con tu niño interior y meditación sanadora de Pastor García, un servidor que les habla, descubrir a esa persona fue algo milagroso, lo declara la familia. Pues era un terapeuta que hablaba de la muerte como un regalo o experiencia gratificante para evolucionar. Empezaron a escuchar sus meditaciones, entre ellas Sana tu niño interior, meditación sanadora, y empezaron a ponérselas a Juan, que se encontraba en ese estado de coma. A ese momento llevaba 2 meses en ese estado de inconsciencia, sin poderse mover. 25 días después de estar escuchando la meditación Sanando tu niño interior con Pastor García, que Josué, su hijo, le ponía muy cerca en la almohada, a su cabeza, a su oído, a su padre Juan, este empieza a despertar paulatinamente, con movimientos en los dedos de sus pies y hacer gestos faciales hasta abrir los ojos y decir: hola, soy yo, he regresado. Con una sonrisa que empieza a surgir lentamente y una mirada profunda como de alguien que acaba de nacer o salir a la luz. Piensen por un momento en eso. Una persona que estuvo o que está de repente o se encuentra de repente en un estado o estadio de total oscuridad y de repente empieza a surgir, a despertar y se encuentra ante la salida o ante la luz, ante la puerta, y ver la luz, no por primera vez, pero sí por muchos años, donde como si hubiese estado muchos años en total oscuridad y de repente ve la luz. Imagínense la cara de sorpresa, la cara de felicidad, de alegría, ¿sí? Ahora, él abre los ojos y simplemente dice: hola, soy yo, he regresado. Cuando dice he regresado, tanto Josué, su hijo, como su esposa Marta no pueden contener las lágrimas y la emoción de ver allí ante sus ojos prácticamente un milagro, como la vida naciendo. Es impresionante esta experiencia. Y allí empieza otra parte muy importante y muy maravillosa de su vida, que en la próxima parte de este video, o en el próximo video más bien, se los voy a contar. Es realmente maravilloso. En el próximo video vamos a contarle qué pasó con Juan durante esos 3 meses de coma. Ustedes se pueden estar preguntando: venga, ¿y qué relación tiene esto con el niño interior? Pues tiene muchísimo, tiene realmente muchísimo. Continuamos con este curso introductorio sobre el niño interior. Continuamos hablando de la historia de Juan. Habíamos quedado en el video anterior cómo Juan despierta con una sonrisa y dice: aquí estoy, ¿sí? Y cuando Juan despierta paulatinamente, con una sonrisa que se empieza a desdibujar, a dibujar más bien en su rostro, dice: he regresado, ¿sí? Hola, soy yo, he regresado. Con una sonrisa que empieza a surgir lentamente y una mirada profunda, como de alguien que acaba de nacer o salir a la luz. ¿Qué pasó con Juan durante esos 3 meses
estado de coma. Pues ahora viene la mejor parte de la historia, cómo fue que Juan venció la depresión, sanando su niño interior en un estado de coma, donde las voces de su esposa e hijo y un desconocido terapeuta en un audio le sugieren el camino de regreso a casa y a la vida. El niño interior, estado de luz. Somos seres venidos del cielo. Nuestra instancia en la tierra es pasajera y efímera. Por lo tanto, nos abrimos a los nuevos aprendizajes de esta vida que elegimos para trascender con amor. Esto siempre lo he dicho yo desde hace mucho tiempo, que somos seres venidos del cielo, somos seres venidos del cielo o del mundo espiritual. Y nuestra instancia en la tierra es pasajera, estamos aquí solamente un momentito nomás, es efímera, por un momento estamos y al otro día ya no estamos, ya no somos, ya no existimos. Por lo tanto nos abrimos a los nuevos aprendizajes de esta vida y elegimos para trascender con amor, ¿sí? Nos abrimos completamente a los nuevos aprendizajes de esta vida que elegimos, ¿para qué? Para trascender con amor. Juan, en ese estado de coma, vivencia una serie de experiencias que no solo cambian su vida, sino que nos ilustran sobre nuestro origen divino o espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y la mejor forma de conectarnos con esa grandeza espiritual es vivir la vida a través de nuestra parte yoica infantil sana, o sea, nuestro niño interior, ¿sí? Cuando nuestro niño interior está sano, nuestra niña interior está sana, es más fácil poder trascender y poder descubrir esa grandeza que traemos del más allá, porque nosotros somos seres espirituales que venimos del más allá. Llámalo cielo, llámalo universo, llámalo una vida pasada, como lo quieras llamar. Juan narra la siguiente historia. Era una noche fría, la lluvia caía insistentemente a baldados. No tuvo suficiente para asegurarse de la misma. Se mojó hasta quedar lavado como un pescado. Pues esto es en palabras de Juan. Empezó a sentir mucho temblor y calambres en su cuerpo. Estaba desesperado y corrió hacia uno de esos lugares donde venden drogas, donde venden vicios alucinógenos, y gastó el dinero que llevaba consigo en marihuana, pastillas, perico. El perico es una parte de la cocaína. Este último es un derivado de la cocaína. Juan, en ese instante, se consume la totalidad de las drogas que compró. Acto seguido solo recuerda una corriente eléctrica en su cuerpo y no supo más de sí mismo hasta que lo tenían en el servicio de urgencias en labores de resucitación o reanimación. Después se desconecta nuevamente y se ve en un túnel lleno de luz que lo atrae y atrapa magnéticamente. En el avance por dicho túnel ve una hermosa luz en el fondo que lo atrae, llenándole de paz infinita, única sensación y emoción que percibe en ese momento. En esa experiencia, mientras camina sin sentir sus pies hacia la luz, salen a su encuentro seres queridos que habían fallecido años atrás. Entre ellos sus padres, abuelos, tíos y algunos amigos de la infancia le daban la bienvenida con los brazos abiertos. Sigue aproximándose a la hermosa luz blanca que lo espera y de repente se percibe a sí mismo como un ser de luz en su totalidad, sin perturbación alguna, pues una paz infinita invade su ser.
Algo tan maravilloso y único que no se puede describir con palabras humanas. Todo en su entorno es luz y de repente empieza a aparecer ante sus ojos un hermoso castillo de cristal a través del cual sale el sol y pasa la luz. Es una cosa muy impresionante porque por un momento ve el sol y después ve como si existieran muchos planetas o satélites semejantes al sol que brillan y sus rayos cruzan a través de los cristales de ese gigantesco edificio de cristal donde él se encuentra, un tremendo castillo de cristal donde él se encuentra. Y solo sale la luz, y esa luz es cálida y maravillosa. También que a su vez lo traspasa, pues si bien él se ve como un ser de luz, o un ser transparente lleno de luz, está también en ese castillo de luz, en ese castillo de cristal que a través del cual pasa la luz, y él dice luz es maravillosamente cálida, la siente con muchísimo poder en su vida, la siente muy fuertemente en su vida. Estando allí, de repente sintió algo extraño, solo un cuestionamiento leve. Si yo soy humano, ¿por qué no siento tristeza, soledad, vacío, dolor, depresión y todas esas emociones y sensaciones humanas tan desagradables? A lo que una hermosa, suave y melódica voz que resuena en todo ese entorno responde: estás en tu estado genuino, en tu propia esencia, en lo que realmente eres, un ser de luz. Juan, ante esa respuesta, se llenó de muchísima más paz y armonía que antes, y siguió su recorrido por ese castillo de cristal y de plena luz, con la curiosidad y asombros propios de un niño que se deja impresionar de las cosas nuevas. Origen divino. Mientras Juan recorre ese hermoso, espiritual, pacífico y mágico lugar, de repente empieza a ver a unos seres espirituales muy especiales, que vuelan y flotan a su alrededor. En ese momento piensa: estos deben ser ángeles, y si es así, entonces estoy en el cielo. Pero si es así, estos seres, ¿por qué no tienen alas? Si ellos son ángeles, ¿por qué no tienen alas? Una voz le responde: este es el espacio entre vidas, y está bien que lo llames cielo. Aquí aprendes sobre todas tus vidas y te preparas para elegir la próxima vida que vas a vivir. Nuevamente nos encontramos ahí, en el caso de Juan, con esa voz que le responde, una voz melódica y maravillosa: estás en el espacio entre vidas, y está bien que lo llames cielo. Aquí aprendes sobre todas tus vidas y te preparas para elegir la próxima vida que vas a vivir. Es maravilloso este relato, y sobre todo esta parte, esta experiencia, pues nos remontaría también un poco a los mitos griegos y a los cuentos y a las historias de Grecia. En el libro El mito de Er, cuando vemos la historia de las Moiras, cuando el hombre que muere se presenta ante las Moiras para elegir cuánto tiempo es que va a vivir, según la historia dice que es el mismo hombre quien elige el tiempo que desea vivir.
en qué cultura, elegir su país, elegir su lengua, elegir las experiencias que va a vivir, e incluso eligen hasta la muerte. Bueno, esto es en la mitología griega. Pero en este espacio entre vidas, o cielo que llamaría a Juan, la voz le dice: estás en el espacio entre vidas. Y está bien que lo llame cielo. Y algo muy maravilloso es: aquí aprendes sobre todas tus vidas y te preparas para elegir la próxima vida que vas a vivir. Luego empiezan a aparecer ante él muchas personas con características humanas muy especiales. Y por razones que él no entiende en ese momento, sabe en las profundidades de su alma que se trata de grandes maestros de la historia, como Platón, Aristóteles, Jesús, Buda, Albert Einstein, Freud y otros muchos más. Un dato curioso: Hitler también estaba allí. Esa situación le hizo cuestionarse nuevamente sobre qué lugar era ese. Pues si era el cielo, Hitler no tendría que estar allí, porque sus acciones solo lo harían merecedor del infierno. A lo que nuevamente la voz que resuena en el lugar le contestó: aquí regresan todos en su esencia, sin las deficiencias humanas. Pueden tardar al volver a casa, pero al final todos estáis aquí. Después, ante sus ojos, en el interior de aquel castillo de luz y cristal, aparece un río de aguas claras y cristalinas. En el fondo se observan plantas, peces y miles de seres vivos, unos hermosos y otros feos, poco agradables a la vista, pero todos esos seres llenos de colores y vibraciones muy agradables. Emanan unas vibraciones muy agradables, son llenos de colores y de vibraciones muy agradables, dice Juan. Poco entendibles e inteligibles, y emanaban tanta luz y amor como los humanos nunca podremos dar ni entender. En ese hermoso escenario aparecen esos seres que flotan y vuelan sin alas, pero esta vez eran 7, que en lugar de volar conducían unas pequeñas barcas de cristal. Eran unas barcas conducidas por ese ángel mientras remaban, cantaban en un murmullo melódico con música que salía desde las profundidades de ese río y de los seres vivos que habían en el agua. Yo me acerqué, dice Juan, para escuchar dicho canto, y solo entendí: tu origen es divino, ven a tu próxima vida. Enseña lo aprendido y aprende lo ignorado. Tu origen es divino, ve a tu próxima vida. Enseña lo aprendido y aprende lo ignorado. Mientras ellos cantaban ese coro, otros seres que estaban allí, de apariencia humana como yo, subían a esas barcas y eran succionados por un túnel de luz hasta desaparecer de uno en uno. Al llegar a mí, un ser cálido y amoroso que conducía la barca 6 me dijo: es el momento. Yo te llevaré con la familia que has elegido. En ese instante, siento energía correr por todo mi ser, y como si flotara en el aire, yo también ingresé en esa barca, y sentía nuevamente un magnetismo que me succionaba y atraía al túnel de luz. Una vez estábamos dentro, empecé a sentir el calor humano y me visualicé como un niño muy pequeño en un lugar seguro. Ya no estaba toda esa luz, pero me sentía seguro y curioso por descubrir el siguiente paisaje y escenario que estaba por venir. Entonces entendí que me encontraba en el vientre de mi mamá. Encarnación y elección humana.
Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, venidos del misterio sin saber a ciencia cierta cuál fue nuestro origen espiritual, pues el espíritu es eterno y, al parecer, no se tienen datos exactos del principio y fin del espíritu, hacia cómo lo podemos decir de la existencia humana. Elegimos encarnarnos en un espacio de tiempo y características humanas específicas, para dar y recibir nuevas experiencias como lo describíamos antes en nuestro origen divino. Elegimos nuestro cuerpo, raza, color de piel, ojos, idioma, cultura, sexualidad, entre otras características humanas que nos ayudarán a llevar a cabo el plan de acción planeado y programado previamente en nuestra preexistencia, según la experiencia extracorpórea de Juan y otras personas que hemos tenido el privilegio de haber vivido experiencias cercanas a la muerte. Yo personalmente no creo en ninguna religión de las miles y millones que existen en la actualidad, respetando las creencias y puntos de vista de las religiones y personas en este planeta. Siento que hay algo más allá del cuerpo físico y energético que habitamos. El hecho de que ahora mismo nos estamos encontrando con niños menores de 3 años, hablando de una o varias vidas anteriores, nos pone los pelos de punta y la piel de gallina, y ponernos a dudar de todos los conocimientos aprendidos, y a la vez que rompemos paradigmas y nos damos cita en el salón del silencio u universo de posibilidades, para expandir nuestra mente y conciencia y evitar irnos de esta vida vacíos, inexpertos o poco experimentados en el arte de vivir, y aprendes grandes lecciones de sabiduría para nuestras próximas vidas. Las aprendes y las aprendemos, grandes lecciones de vida para nuestras próximas vidas. El ser humano no solo es el conjunto de carne y huesos, nervios e instintos animales habituales, pues más allá de ser seres carentes o llenos de necesidades, somos espíritus eternos, seres divinos, gloriosos y atemporales, gimiendo y gritando dentro de nuestra caparazón humana, pidiendo despertar, desplegar al poder volar triunfantemente sobre las limitaciones mortales que nos impiden ver nuestra propia grandeza y luz eternas. Vida intrauterina. Continuamos contando la historia y experiencia de Juan. Dice Juan: después de pasar por el túnel de luz, me encuentro en un lugar cálido y seguro. Allí no puedo ver con claridad las situaciones o elementos del entorno. Solo siento vibraciones, emociones y murmullos poco claros de entender. Tomo conciencia y me doy cuenta que me encuentro en el vientre de mi madre. No podía decir en esta experiencia cuántos días o meses tendría en el vientre de mi madre, cuando de repente empiezo a sentir mucho miedo, inseguridad y vacío. Podía sentir con muchísima claridad que algo no andaba bien con mi madre, pues la sentía triste, tensa y desmotivada por la vida. Pulsaciones que me estrechaban dentro de ella y no me permitían respirar con facilidad. Aunque no veía la luz de antes, yo estaba tranquilo y en paz. Mas, cuando ella empezó a preocuparse y ponerse triste con frecuencia, empecé a experimentar como si debajo de mí había un abismo oscuro y vacío,
aunque no veía físicamente hablando, la oscuridad la sentía como un hoyo negro que me succionaba y quería despedazar. Quiero hacer una pausa en esto y recordar que Juan en la vida actual, siendo un hombre adulto, cuando él habla de la depresión, él se refiere precisamente de eso. Curiosamente, era la misma sensación, ¿cierto? Dice Juan. Precisamente, o curiosamente más bien, era la misma sensación que yo de adulto estaba experimentando en la vida del presente, antes del accidente. Pues cuando me llegaban las crisis depresivas, sentía que me estaba al borde de un abismo que me jalaba constantemente hacia abajo. Me sentía en total oscuridad, sin un camino u idea clara de lo que me ocurría, mucho menos un camino para salir de dicha tortura. Por ello, las veces que intenté suicidarme, experimentaba alivio, pues más que quitarme la vida y morir, mi intención profunda era darle fin a ese dolor emocional que hundía mi alma en una terrible oscuridad donde creía estaría por la eternidad, sin posibilidad alguna de poder salir. Continúa diciendo Juan: mi madre fue madre soltera, y para ella fue muy difícil saber que estaba embarazada, esperando un niño sola y sin el apoyo de mis abuelos, sus padres, que eran muy religiosos y no aceptaban que su hija hubiera fracasado. Todo el rechazo de mis abuelos, tíos y demás familiares de mi madre, así como los del entorno, afectaron psicológicamente a mi madre, al punto que no quería a ese hijito que vivía dentro de su vientre. Así que pensó en varias ocasiones en abortarme, y más por la presión familiar, con el fin de guardar las apariencias, pues eran una familia muy cristiana y reconocida en el pueblo donde vivían. Familia ejemplar en la que el sacerdote del pueblo se basaba para predicar el sermón del domingo, presentándoles como un modelo a seguir, una familia ejemplar. En ese ambiente tan tenso, mi pobre madre huyó a la ciudad con la ayuda de una tía, para evitar matarme, pues le habían obligado a beber hierbas y menjurjes abortivos con el fin de deshacerse del problema y así evitar avergonzar a tan prestigiosa familia en la sociedad de aquel pueblo. El sufrimiento de mi pobre madre hacía que yo, como pequeño feto en su útero, sufriera y percibiera la vida y ambientes externos de mi madre como un peligro y amenazas para mi vida. A mi madre la obligaron a tomar brebajes de hierbas abortivas para que me quitara del medio, con el fin de conservar el buen nombre y reputación de tan distinguida familia del pueblo. Sin embargo, a pesar de sus temores y soledad, ella me quería tener, y al parecer sus angustiosas oraciones al cielo para que yo naciera fueron escuchadas. Hoy, cuando le cuento esta historia a mi terapeuta, me sorprende demasiado descubrir la similitud de mi vida intrauterina con mi vida actual, pues me sentía estrecho y desesperanzado en la vida, con ganas de morirme y dejar de existir, situación que me llevó a atentar 3 veces contra mi vida, intentos suicidas frustrados, posiblemente gracias a las oraciones de mi pobre madre, que aún sigue rezando al cielo por mí, y a las casualidades de la vida o situaciones no especificadas, pues la vida para mí sigue siendo un gran misterio. Todo el dolor, sufrimiento, angustias y situaciones anómalas sufridas por mi madre me afectaron de tal manera que luego, cuando yo soy adulto, se despiertan en mi inconsciente y producen el ambiente y escenarios perfectos
para que aparezcan en mi vida o aparecieran en mi vida la depresión. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ver la importancia de crear alrededor de la mujer embarazada un ambiente sano, equilibrado y saludable para que el niño o niños que vengan en camino nazcan saludables, libres y equilibrados. Nacimiento humano. Llega el momento de nacer. Después de estar todo ese tiempo percibiendo la vida externa de mi madre como algo hostil y peligroso para mí, llega la hora de mi nacimiento. Y aunque mi madre está feliz de mi venida a este mundo, yo siento miedo, inseguridad e incertidumbre. Pues no sé qué me espera del otro lado. Pues si desde adentro percibo tanto dolor, mi instinto posiblemente me retenía y aferraba a la conexión y dependencia materna. Pues así fuera dolorosa, esa experiencia estaba seguro, pues mi madre cuidaba de mí con los pocos recursos y conocimientos con los que contaba. El día de mi nacimiento, mi madre estaba muy feliz por mi venida. Por otro lado, yo estaba asustado, lleno de temor. Sin embargo, me forzaron a salir y lo más duro fue que en ese proceso de nacer yo venía al revés, de pie, con el cordón umbilical enredado en mi cuello. Eso conllevó un nacimiento lento, con contratiempos y temores adicionales de la partera. Mi madre y demás miembros de mi familia que se habían reunido para dicho acontecimiento, el ambiente estaba lleno de incertidumbre y temores generalizados de las personas presentes. Luego llega ese momento de salir y siento muchísimo frío en mi cuerpo. Doy un grito desesperado por ese intenso dolor que experimenté al ser arrancado de la seguridad que me proveía mi madre. Entre las experiencias dolorosas o fuertes en este estado, la más fuerte fue vivir mi nacimiento. Es extraño, dice Juan. Estaba naciendo, pero en lo más profundo de mí sentía que estaba muriendo. Por eso llamo esta parte del camino del nacimiento humano un doloroso evento en el proceso espiritual y evolutivo de la vida. Si bien con el tiempo y bien procesado y sanado se convierte en una gran maestría, no deja de ser muy doloroso. Nacer a la vida humana es un proceso doloroso y duro de vivir y muchísimo más de comprender, pues a los seres humanos nos enseñaron solo dos formas de existir, el placer y el dolor. Lo más fuerte es que nos enseñan que para ser felices tenemos que sufrir por obligación, alimentando y dando forma poco a poco gratificante al placer y a la felicidad, ya que constantemente se nos enseña desde la niñez que esta vida es para sufrir y que la próxima es para descansar o gozar, hablando del cielo o vida eterna, desperdiciando el momento presente donde podríamos vivir realmente la maestría del amor, a través de estar presente, viviendo y compartiendo las grandes maravillas de la naturaleza, a partir de pequeñas cosas y momentos que nos pueden transportar al universo armonioso de amor que vive y vibra en lo interno y escondido de todo ser. Estas palabras las leo textualmente porque fueron palabras escritas por Juan, mi paciente, de quien estamos hablando hoy y por el cual estamos usando, más bien, y al cual estamos usando como ilustración para hablar de los orígenes del niño interior.
Así que ha sido una experiencia muy fuerte y muy emotiva hasta este momento. Yo a veces leyendo, y cuando lo escuchaba a él, que varias veces me contó una y otra vez la historia, hice que me contara la historia 5 veces para ver si en algún momento se equivocaba o había alguna distorsión de la historia. No, cada vez era increíble, era realmente maravilloso. Muy bien, en el próximo video vamos a ver los primeros 7 años de vida, la programación y el aprendizaje que hace el niño en esos primeros 7 años de vida. Los primeros 7 años de programación y aprendizaje. La primera relación o contacto significativo que el niño tiene, humanamente hablando, es con la alimentación al pegarse de los pechos de su madre. No solo se alimenta de la leche materna, sino de las emociones y situaciones psíquicas de la madre, quien a su vez le transmite el mundo de su entorno a través del contacto y la leche que le alimentan. Los primeros 7 años de vida de Juan estuvieron marcados por el rechazo de sus abuelos maternos, quienes le demostraban afecto de forma privada. Más en situaciones sociales, era ignorado todo el tiempo. Juan se sentía rechazado, abandonado y poco valioso para estos abuelos que manejaban una doble moral con respecto al afecto y al amor que le daban. Cuando cumple 5 años, conoce a su papá, quien abandonó a su madre cuando se enteró del embarazo. Esta experiencia, en lugar de ser gratificante para él, fue muy dolorosa, pues esa tarde, cuando compartían con su padre en un parque, se hizo popis en la ropa, y la respuesta de su padre fue darle unas palmadas acompañado de un grito donde le decía cochino, sucio, feo, eso no se hace, y otras palabras ofensivas que llenaron de tristeza, amargura y dolor su alma. Pasaron unos años y lo vuelve a ver a los 10 años, cuando hizo su primera comunión, un ritual religioso de los cristianos católicos. Allí, el contacto con su padre, en lugar de ser amoroso y armonioso, fue peor que el primero, pues en presencia de las personas que se encontraban en la reunión familiar de celebración de su primera comunión, Juan es regañado por su padre, quien le decía: «Comes como un cerdo», por no saber manejar bien los cubiertos en la mesa y preferir comer con las manos. Juan sintió tanta vergüenza que corrió y se encerró en un armario por mucho tiempo, hasta que se acabó la celebración y las personas se fueron de casa. En esta experiencia, Juan sintió nuevamente la oscuridad profunda que lo jalaba al abismo, quitándole las fuerzas y ganas de vivir. En esos 7 primeros años de vida de Juan, la programación o configuración que él hace de la vida, en lugar de ser una experiencia bonita, hermosa, agradable y positiva, se convierte en todo un fracaso. Sus deseos de compartir con papá y con una familia nuclear se ven frustrados ante el tratamiento severo, humillante de su papá, de igual manera por parte de sus abuelos maternos, que también le desprecian. Juan lo único que percibe en esos 7 años es oscuridad, desolación, desprecio, humillación, comparación, maltratos físicos y psicológicos. Estrujar a un niño, empujarlo o gritarlo son formas de maltrato. El maltrato físico a través de empujarlo, de tocarlo con fuerza, con brusquedad. El maltrato psicológico y emocional a través de las palabras, a través de los gritos y de usar lenguaje poco decoroso, poco cariñoso con el niño, hicieron que Juan hiciera una programación de la vida durante esos primeros 7 años o 10 años de vida, donde se visualizó como una carga para los otros,
como que él era el responsable y el culpable de que su madre no hubiera tenido una vida normal, una pareja normal, o hubiese tenido un noviazgo sin los contratiempos de un embarazo. Vio que también era la carga para sus abuelos maternos, quienes se sintieron avergonzados de él cuando se enteraron del embarazo de la mamá, porque pues constituían la vergüenza del pueblo. Sentía que era una carga para su papá, pues al gritarlo y al tratarlo severamente, el niño percibía que él era malo, que tenía la culpa, o de que todo lo que él hacía era incorrecto para los demás, y en especial para su padre y para sus abuelos. La configuración que este niño hace de los 0 a 7 y 10 años es de que el mundo es doloroso, de que el mundo es un abismo, y ese abismo siempre va a estar apareciendo a lo largo de esta historia. Vimos que aparece cuando hablamos de la concepción, cuando hablamos del embarazo de la mamá por los intentos de aborto, y luego vamos a seguirlo viendo a lo largo de esta historia. Adolescencia. En esta etapa tan significativa e importante en la vida del ser humano, Juan de 13 años sigue sufriendo y aprendiendo del entorno que la vida es dolorosa. No tiene un padre amoroso y atento que lo aconseje, escuche y guíe en la toma de decisiones. Es víctima de bullying o matoneo escolar. Además tiene que lidiar con el carácter de su padrastro, el nuevo novio de su madre, que también le maltrata psicológica y verbalmente. En ese doloroso escenario, donde todo lo que ve y percibe de la vida es dolor, el único aliciente o motivador que lo impulsa a continuar es su hermanito recién nacido, al cual quiere cuidar y proteger para evitar que vaya a vivir o transitar por el mismo camino de dolor y sufrimiento que le ha tocado avanzar a Juan. En el colegio es constantemente víctima de bullying o matoneo escolar. Juan es abusado sexualmente por un profesor que le amenaza con asesinarlo si le cuenta a alguien, situación que lo lleva a retirarse y cambiarse de colegio sin contárselo a sus padres y prácticamente a nadie. El paso por la adolescencia de Juan es un lugar de mucha tristeza, de mucha tragedia, pues en lugar de haber sido una experiencia gratificante de exploración, curiosidad y nuevos aprendizajes positivos, fue todo un infierno. En el segundo colegio a donde se traslada, continuaron con el bullying y hasta que reaccionó de forma violenta y agredió físicamente a los 3 compañeros que más lo acosaban. Hasta ese momento vino a tener un poco de sosiego. Cuando ingresa a la universidad, se aleja de la casa y va a vivir con unos compañeros en una residencia universitaria, con otros compañeros donde conoció a su esposa, con quien continúa viviendo en la actualidad. Allí pasa días y noches enteros dedicados al estudio, a la investigación y a la exploración. Pues esto, de cierta manera o de cierta forma, lo usa Juan como una fachada o como un distractor para evitar ya el ruido interno que había en él. Él habla de que había un ruido interno donde constantemente escuchaba vocecillas, lo que se llama rumiación, otros lo llaman diálogo interno, que lo acusaban, que lo condenaban, que le decían: tú eres malo, tú no vales para nada, eres un cochino, no sirves para nada, tu vida no vale nada. Y ahora les preguntaría a ustedes, queridos amigos, hermanos, ¿qué
¿Qué creen ustedes? O más bien, ¿de quién creen ustedes que era esa voz? ¿O eran esas vocecillas? Esa rumiación, ese diálogo interno que constantemente se repetía una y otra vez en la mente de Juan. Por supuesto, del papá. Ahí estaba nuevamente el papá atormentando su vida, aunque nunca vivió con él. El papá, en lugar de ser un padre cariñoso, en esas 2 ocasiones que lo vio en la niñez, como se dice vulgarmente, se tiró en su vida, ¿sí? Se cagó en su vida, dirían en Colombia, ¿sí? Lo traumatizó, lo dañó, le hizo muchísimo daño. Y Juan, siendo ya un chico de 17, 18 años, estando en la universidad, pasaba la mayor parte del tiempo metido en los libros y en su estudio, que en ese caso, en ese tiempo era la comunicación social, el periodismo y comunicación social. Pasaba todo el tiempo allí con el fin, distraído, con el fin de opacar un poco el diálogo interno, esas vocecillas que lo acusaban y que le hacían sentir que era malo, que era un bueno para nada. Fue gracias a estar allí en la universidad y a sus compañeros, y especialmente a una compañera muy especial que posteriormente se convierte en su esposa, que Juan puede más bien lidiar un poco con lo terrible de ese pasado tan cruel y tan desafortunado que le tocó vivir. Muy bien, nos encontramos en el próximo video, donde vamos a hablar sobre la juventud de Juan. ¿Sí? Estamos en la adolescencia, llegamos ya a parte donde inicia la juventud, donde está en la universidad, y continuamos hablando un poco sobre la juventud de Juan, cómo le va en su juventud. Hasta pronto. La juventud de Juan. Juan ingresa a la universidad a los 17 años e inicia con sus estudios en comunicación social y periodismo. En un nuevo ambiente lleno de estudiantes de diversas costumbres y lugares del país, así como algunos extranjeros. También se empieza a relacionar con personas diferentes de la residencia estudiantil donde va a vivir, muy cerca de su universidad. Siendo muy joven e inexperto de la vida, con un gran historial de abuso, Juan no goza de mucha empatía, ni empatía de los nuevos entornos que lo rodean. Situación que lo lleva al aislamiento, un aislamiento notable entre la comunidad universitaria. Sus únicos amigos son Marta y Edelmiro, 2 hermanos afrodescendientes venidos de otra región del país, que por su raza eran discriminados por los demás compañeros. Situación que de cierta forma hace que Juan se identifique con ellos y sienta empatía y sienta amor y compasión por ellos, por sentirse identificado en la bullying o matoneo que les hacían a estos amigos. Juan se identifica con la situación de rechazo hacia estos 2 hermanos y se acerca para compartir con ellos, los cuales, sin dudarlo, se acercaron. Estaban felices de ser tenidos en cuenta por un blanco que no los discriminaba ni rechazaba por su color de piel. Juan pasaba la mayor parte del tiempo con Marta y Edelmiro, compañeros de estudio con quienes estudiaban. Hacían los trabajos de la universidad juntos y lo compartían todo. Luego de esa amistad, Juan se enamoró de Marta, quien posteriormente se convertiría en su señora esposa. Los estudios y compromisos académicos de Juan lo absorbieron a tal punto que no tuvo lugar para disfrutar de su juventud, pues nunca salió de fiesta ni a reuniones sociales, no se relacionó con otros jóvenes de su edad para hacer actividades propias de los jóvenes, a excepción de Marta y Edelmiro, sus compañeros de estudio con quienes pasaba la mayor parte del tiempo. Entonces, en ese punto de vista y en este punto del camino, Juan no ha disfrutado ni de la niñez, ni de la adolescencia, ni mucho menos de la juventud. Por lo tanto, la oscuridad y vacíos en su vida siguen latentes en el inconsciente, que posteriormente
se develará en la edad adulta con la máscara o cara de la depresión. La mayor parte del tiempo, cuando Juan no está con sus amigos estudiando, que lo hace prácticamente todo el tiempo, pequeños tiempos muertos que tiene, igual se dedica a leer libros y a consultar para evitar esas vocecillas internas, ese diálogo interno acusador que se presenta todo el tiempo para juzgarlo y para decirle de que es malo, de que hizo algo malo, que es cochino, que no vale la pena, que no sabe vivir. Y es allí donde podemos decir que Juan no desarrolló la depresión en la edad adulta, sino que la tuvo toda la vida, solo que se le vino a despertar bien cuando ya es un hombre mayor de 45 años. En muchas ocasiones los trastornos emocionales o enfermedades psicológicas o mentales pueden estar en nosotros, solo que no son muy visibles o notables ante los demás, personas o miembros de la familia o nuestro entorno. Es a partir o a raíz de una situación detonante que esto se exterioriza y se hace más evidente. Muy bien, en el próximo video vamos a hablar sobre el drama de vivir en el pasado, y es llegar ya al momento presente donde Juan desarrolló todas esas situaciones que lo llevaron a la medicación psiquiátrica, a estar recluido en centros psiquiátricos, luego que se va de la casa y se va a vivir a las calles donde tiene el accidente y vive todas estas situaciones duras que les hemos contado. Y vamos a centrarnos sobre todo en el drama de vivir en el pasado, cómo es que Juan llegó a desarrollar esta depresión y qué heridas estaban de su niño interior allí escondidas, que de repente empiezan a salir en la edad adulta cuando empieza a sufrir de depresión. Estamos en el curso introductorio sobre el niño interior. En esta oportunidad vamos a ver el drama de vivir en el pasado. Continuamos con la historia de Juan, este paciente que nos permitió su historia para poder ilustrar este curso introductorio. Igual les recuerdo que el nombre ha sido cambiado para guardar el sigilo del secreto profesional y el derecho a la intimidad también y privacidad del paciente. En esta historia real vemos que Juan está deprimido debido a la cantidad de traumas y heridas, pues desde antes de nacer en la vida intrauterina vemos que su madre tiene miedo de tenerlo o traerlo más bien al mundo físico, pues las creencias religiosas y costumbres socioculturales de la familia no la apoyan en el proceso de la gestión y manutención saludable de su embarazo. Situaciones que Juan, siendo un feto o niño muy pequeño en el vientre, ya siente y experimenta con terror. Las 3 veces que la familia le da a su madre elementos abortivos para interrumpir la vida de Juan, dentro de su madre siembran en él la incertidumbre, vacío y oscuridad que le acompañan toda la vida de forma inconsciente y que de repente se hacen conscientes en la vida actual a través de la depresión. Haciendo un recorderis de la historia vivida y contada por Juan, encontramos similitudes en la vida actual que como hilo conductor lo conectan con el pasado. Pues en la vida actual, en medio del dolor profundo que le generaba la depresión, Juan intentó dar fin a ese terrible dolor y oscuridad y vacío intenso que había en su vida, en su interior, intentando contra su propia vida, con 3 intentos de suicidio fallidos. En la historia vemos que cuando la mamá de Juan, siendo un adolescente de 15 años, se entera que está embarazada y la familia se entera, como son una familia muy católica, muy prestigiosa de un pueblo, lo que hacen es intentar que ellos se casen inicialmente, pero no se pudo porque el hombre pues se perdió. Entonces la otra opción era el aborto. Entonces intentaron 3 veces por medios no muy, digamos, científicos, sino usando la sabiduría popular del tiempo,
y acudiendo a los brujos, a las hierbas, intentaron hacer que la mamá abortara a Juan por 3 ocasiones, por 3 oportunidades, dándole ya pues que las mujeres del tiempo perdieran a sus hijos. Esto lo intentaron 3 veces. Y curiosamente, hoy en la vida actual, cuando Juan es un hombre de 45 años, intenta suicidarse e intenta 3 veces, y las 3 veces son fallidas porque bueno, llegan personal de la casa, de la familia, o personas muy allegadas que lo encuentran y pues lo llevan a los servicios de urgencia donde logran salvarle la vida. Esto hasta la última vez que ya estaba viviendo en las calles, que tuvo una sobredosis de drogas y de ahí ya que fue a la clínica, entró en el estado de coma y de toda esa historia tan bonita que vimos anteriormente. El drama de vivir en el pasado se evidencia claramente en la vida y enfermedad que aquejan a Juan en la vida presente. Pues los traumas de agresión, pues porque hubo agresión desde el primer instante que Juanito estuvo en el vientre de mamá, desde el momento de la concepción hubo agresión porque el papá fue el primero que se fue, dijo ese hijo no es mío y se fue, tuvo mucho miedo. Luego el rechazo por parte de los abuelos, luego el rechazo, la agresión por parte de la misma mamá cuando intentó abortarlo. Y luego empezó a experimentar esa agresión a través del rechazo, ¿cierto? Entonces por un lado tenemos agresión por el medio ambiente donde se dieron los hechos, tenemos rechazo por todas partes y luego algo muy importante es que vemos el rechazo cuando el niño tiene 5 años y 10 años, donde en los primeros 5 años cuando conoce al papá, a los 10 años cuando está en esta actividad religiosa, en el ritual de la primera comunión, donde es nuevamente rechazado por el papá. Abandono, por supuesto, abandono desde el momento de la concepción del padre, abandono por el parte de la madre cuando lo quiso abortar, abandono porque muy pequeño pues tuvo que criarse con cuidadores para que la mamá pudiera trabajar para sostenerlo. Se sintió despreciado, claro, despreciado por todos los anteriores, humillado, la humillación pública de la cual fue testigo y fue el centro de esa humillación cuando tiene 5 años y 10 años. Luego el bullying y el matoneo que reciben en la escuela, en el colegio y hasta en la universidad. También la comparación, lo comparaban con otros primos, con otras personas de la familia, el abuso sexual del cual fue víctima en el colegio. Y todo esto hizo que este chico cuando crece intentara también suicidarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hubo un intento de homicidio, ¿cierto? Cuando está en el vientre, cuando está en el santuario intrauterino de la mamá. Todo esto no permitía que Juan viera otras opciones o maneras de ver la vida. Fue concebido en la ignorancia de 2 adolescentes inexpertos o poco conocedores de la vida. Sufrió el dolor de ser abandonado por su padre cuando se entera del embarazo. Es gestado bajo el rechazo de sus abuelos, tíos y demás familiares de su entorno social por conservar el buen nombre y creencias religiosas a las que estaban sometidos en su grupo familiar. Percibe el éxodo y desplazamiento del cual es víctima su madre para guardar las apariencias. Nace con dolor y miedo por la vida. Tiene una infancia de soledad, desprecio, discriminación y castigos por parte de su padre y abuelos que aparecen en acontecimientos especiales. Sufre bullying en el colegio cuando es adolescente. Es víctima de violación y abuso sexual por parte de un maestro. Se hace joven y huye a la universidad ocultándose tras 2 carreras universitarias con el fin de bajarle el volumen al ruido psicológico que le causa y culpa constantemente de su suerte, haciéndolo sentir que era alguien poco valioso y que era malo, pues se sentía responsable de los errores de los adultos que lo criaron y cuidaron o estuvieron pendientes de él cuando era un niño. Pues bien, la mamá tenía que trabajar, entonces siendo un niñito, a Juanito lo dejaban pues al cuidado
de un tercero, a veces de una tía, y en otras ocasiones de personas de la calle, que me imagino que tampoco le dieron un muy buen tratamiento, ya que cuando un niño nace del dolor y el sufrimiento, a veces se convierte frecuentemente se convierte como en un imán, en algo magnético que atrae magnéticamente castigadores, abusadores y personas que viven repitiendo una y otra vez pues la conducta. Su grado de intolerancia hacia sí mismo era tan fuerte que constantemente afirmaba y se decía a sí mismo que si no hubiera nacido la gente sería más feliz y su madre nunca la hubieran desplazado el seno familiar y estilo de vida llena de privilegios que tenía en casa de sus abuelos. Eso es muy importante. Juan también, por la lealtad o lealtades hacia la mamá y antepasados, prefería sufrir en lugar de la mamá y sentía que él era culpable de la suerte de la mamá. La vida es dolorosa, vivir duele mucho. Eran las frases de cabecera que constantemente decía Juan a su familia, palabras que más tarde motivarían a su hijo a estudiar psicología, con el fin de entenderle y poderle ayudar a salir de esa mentalidad pesimista y poco grata sobre la vida. Continuamos en nuestro curso introductorio sobre el niño interior. En esta oportunidad vamos a hablar del niño interior herido. Y estamos ilustrándonos en el caso de Juan, en la historia de Juan, que ya hemos ido bastante lejos. En el caso de Juan podemos ver claramente el niño interior herido. Infortunadamente, desde mucho antes de nacer, podemos ver un gran número de heridas emocionales que se van acumulando en la mente subconsciente de Juan durante el proceso de la gestación y posteriormente en las demás etapas de la vida que ya conocimos y hemos estudiado. Ahora vamos a ver, en resumen, algunas de esas heridas emocionales que afectaron a Juan. Vamos a ver heridas emocionales que son muy evidentes en el niño interior de Juan. Recuerde que estamos hablando del niño interior. Y toda esta historia de Juan nos ha servido para ilustrar propiamente el niño interior. Entonces vemos 3 intentos de aborto. Pero si nos vamos más atrás, desde el momento en que la mamá de Juan es consciente que está embarazada, desde ese momento ya hay un rechazo, ¿sí? Hay un rechazo, entonces tenemos herida de rechazo, ¿sí? Intento de homicidio, porque el aborto en ese caso sería para el inconsciente del niño, sería: a mí me intentó matar mi mamá, ¿cierto? Sería pues como el mensaje interno, la pauta interior o pauta mental profunda en la psique de Juan y que hay que sanar, ¿cierto? Y es: mi mamá me intentó asesinar. Entonces tenemos 3 intentos de aborto, tenemos agresión, tenemos herida de rechazo, abandono, desprecio, humillación, comparación, abuso sexual. En la vida actual del adulto, estas heridas del niño interior se evidencian en la siguiente manera: vida intrauterina, embarazo, gestación. En la gestación, donde la mamá tuvo 3 intentos de aborto, donde intentó abortar al niño 3 veces con hierbas y brebajes, como lo dice el mismo Juan. En el presente se evidencian esas heridas con 3 intentos de suicidio, donde Juan intenta 3 veces quitarse la vida. Luego tenemos otra herida: agresión y bullying en la niñez. Bullying o matoneo escolar en la niñez y en la adolescencia. ¿Cómo se ve evidenciado en la vida actual? En aislamiento y depresión. Primero llega la depresión, primero llega el aislamiento social y luego llegó la depresión. En esa forma se ven evidenciadas esas heridas. Ahora, el rechazo. El rechazo en la niñez se traduce en la actualidad en apatía,
pues no se acerca a las personas porque teme ser dañado. Entonces se convierte en un ser apático, aparte, que no puede relacionarse o socializar mejor con otras personas o con muchas personas por temor a ser dañado, o sea, se está protegiendo. Entonces se convierte en una persona apática, ¿sí? El abandono en el inicio de la vida, de la gestación. Su padre se va y los abandona. Los abuelos y familiares también abandonan a su madre, quitándole el apoyo. Y en la vida actual, esto se ve reflejado en las pocas ganas de vivir y en la desesperanza. Pocas ganas de vivir y desesperanza por la vida. Tenemos también en la infancia la herida del desprecio, ¿sí? En la vida actual, ese desprecio se evidencia en la falta de interés por otras personas, incluyendo a las más cercanas, como su esposa y su hijo. Tenemos también la herida de la humillación. Humillación de niño. De niño, Juan es humillado por su padre, abuelos maternos y otros familiares. De adulto, le cuesta expresarse con libertad. Sufre de pánico escénico y le da temor a hablar en público. Luego tenemos comparación. De niño, constantemente es comparado por su padre y abuelos con otros niños, por no comportarse como ellos o como los adultos. Ahora, de adulto, es frío, apático y poco sociable. Le molesta relacionarse con otras personas y los lugares donde convergen varias personas, ¿sí? Abuso sexual. Recuerda que en la adolescencia es abusado sexualmente por un maestro de su colegio. De adulto tiene problemas sexuales con su esposa. Sufre de eyaculación precoz, testosterona baja, disfunción eréctil y pérdida del interés sexual. Teniendo en cuenta lo anterior, nos encontramos ante un niño interior lleno de muchísimas heridas psicológicas y emocionales que requieren de una urgente intervención terapéutica. En el caso de Juan, solo hicimos 3 sesiones terapéuticas para clarificar e identificar el proceso ya vivido a través del audio que le ponían en el hospital durante ese estado de coma donde viajó hasta el espacio entre vidas, descubrió su grandeza y origen divino y esencia de luz. La experiencia de Juan nos anima a sanar a nuestro niño interior y a continuar en la vida, y que es maravillosa, ¿sí? Es maravillosa, y nuestra preexistencia nos habla de ello, pues a través de las experiencias comentadas por Juan. Decía Juan que en un momento, cuando estaba a punto de despertar, decía él que él estaba todo el tiempo allá y en el fondo escuchaba el eco de una voz que le decía: mira la pantalla, es el momento de la gestación. Que otro momento decía: mira la pantalla, es el momento del nacimiento, ¿sí? Mira la pantalla, ¿cómo ves a mamá? Y eran palabras mías de este terapeuta en la meditación sanadora, que posteriormente van a ver ustedes después de terminar esta parte del niño interior y de la historia de Juan. Muy bien, ese era nuestro tema en esta ocasión. En la próxima entrega, y ya cerrando, ya finalizando, vamos a ver los elementos sanadores. Si bien hemos sabido más o menos de dónde viene el niño interior, cuál es el origen del niño interior, y que se forja no solamente en él, desde la concepción o desde los 0 a los 7 años, sino que es el espíritu glorioso, grandioso que somos y que venimos de posibles vidas pasadas. Ese niño interior se llena de una cantidad de situaciones humanas que le hacen perder el conocimiento previo de su grandeza psicológica, espiritual y trascendental, y se llena de traumas y de heridas que le vendaban los ojos y le impedían ver esa luz tan divina y tan maravillosa que tenía dentro, que era él mismo. En la próxima entrega vamos a finalizar con elementos sanadores, y es cómo ayudar a sanar al niño interior.
y vamos a finalizar también con la meditación sanadora. Mil gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.